Dios bendiga, Dios bendiga. Dios bendiga, queridos hermanos, amigos, todas aquellas personas que nos siguen en esta plataforma y siguen nuestros estudios, el trabajo que venimos haciendo, compartiendo la palabra, las enseñanzas del Señor. No porque seamos buenos, no seamos dignos, no contamos con ninguna preparación, sino que contamos con el Santo Espíritu de Dios, conforme el Espíritu inquiete y ponga la palabra en nuestro corazón y en nuestros labios. Nosotros tratamos de compartirla, amén, y cumplir con la encomienda de tratar de hacer venir al pecador a los pies del Señor y hacerle conocer la verdad. Ese es el único objetivo, de engrandecer el nombre del Señor, de este trabajo y lo que se hace por medio de estos estudios, amén. Así que hoy tenemos un tema, hermano, cuando yo Javín, en Josué 11. Vamos a estar tratando algunos pasajes de algunos capítulos de Josué para poder llegar al punto que queremos traer en esta tarde, amén. Así que le damos gracias al Señor, gracias al Espíritu Santo por permitirnos tener este privilegio. Le pedimos al Señor que nos ayude una vez más y que esta palabra pueda ser de bendición y puedan llegar a encontrar un terreno fértil para que pueda germinar como una semilla, como lo son ellas, que son semillas, hermano, sembrar de los corazones para llevar fruto de arrepentimiento. Así que, Padre, te doy gracias en esta hora, Dios mío. De esta forma comienzo, Dios mío, este trabajo, este comienzo, esta obligación, Señor. Padre amado, te pido que tu espíritu esté presente ante cada palabra, ante cada desarrollo de cada verso de tus escrituras, Señor, de tu palabra, Dios mío amado, ya que solo tú tienes la revelación y el entendimiento, Señor amado. Con toda humildad, Dios mío, reconozco que no tengo la capacidad, Señor, no tengo el conocimiento más que el que tú me puedas dar, Señor, para transmitirlo a mis hermanos, para transmitirlo a los amigos y a aquellos que lo necesitan, que están sedientos y hambrientos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, que tu nombre sea engrandecido. Cuando yo Javín, Josué 11, hermano. Y luego que Moisés parte, Josué entra a tomar el papel principal en la escena, y a Josué le va a tocar la parte de la conquista de la tierra prometida, y ya una tierra que Dios había establecido, que se le había entregado a Israel, pero ellos tenían, hermano, que en lo físico materializar eso. Dios lo estableció y ellos tenían que materializarlo, llevarlo a cabo. Así es nuestra vida, hermano. Pero hoy yo quiero decirte a ti, hermano, que la tierra prometida que muchas veces tenemos que conquistar en nuestra propia vida, hermano. Ya que el enemigo a veces toma algunas áreas de nuestras vidas y toma control de ellas. Y nos vemos en la obligación, hermano, de tratar de volver a conquistar ese terreno perdido que el enemigo ha tomado y volver a tomar el control y dejar que el Señor tome control de ello. Al pueblo de Israel se le dio la promesa, pero en tiempos de Josué era que se iba a materializar eso, y Josué tenía por delante una responsabilidad muy grande con el pueblo de Israel. Así todos nosotros tenemos una responsabilidad muy grande por delante, y es de mantener nuestra vida, nuestro territorio, cada área de nuestro corazón, hermano, de nuestro pensamiento, hermano, siendo manejada, dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Pero muchas veces, hermano, el enemigo toma cierto terreno, hermano, y tenemos que pelear esa guerra para conquistar ese terreno, hermano. Josué, hermano, le va a tocar cumplir con lo que Jehová Dios, el Señor, le dijo a Moisés, y Moisés luego se lo encomendó a Josué por medio al Señor. Y cuando usted se da cuenta de esto, ¿qué fue lo que oyó Javín? Cuando oyó Javín, ¿qué fue lo que escuchó Javín? Bueno, a mi entender, podríamos decir, hermano, hay ciertas posiciones, pero Javín escuchó lo que venía haciendo el pueblo de Israel, comandado por Josué y dirigido por Jehová Dios de los ejércitos. Si usted se va rápidamente al capítulo 2, vamos a tomar estos versos. Vuelvo y le repito, hay cierta posición en cuanto a esto. Este servidor con humildad va a plantear lo que él cree de manera personal, hermano. Usted puede tomar su posición. Cuando vamos al capítulo 2, versículo 9, se dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros,
y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Oiga, esto es Rajá que está hablando, esto es en la conquista de Jericó. O sea, ya la voz se venía corriendo. Josué pasa el Jordán, abre el Jordán en un tiempo donde el Jordán se desbordaba, pasa en seco por medio del Jordán, cruza de aquel lado, luego toma la parte central y ataca una de las ciudades más poderosas, que era la ciudad de Jericó, impenetrable según la arqueología y según lo que analizan la gente que tiene mayor conocimiento, los grandes estudiosos. Era algo impenetrable, humanamente hablando, pero que sabemos que al Dios que le servimos no hay muralla, hermano, no hay oposición, no hay gigante que pueda detenerlo cuando Él se propone cumplir con un propósito. Y claramente Rajá le dice a los espías que envió Josué, le dice a los hermanos que Josué mandó, y le dice claramente que sé que Jehová, oye, ella estaba clara del asunto, que Jehová le había entregado la tierra. Oiga esto, ellos estaban conscientes de que Jehová había entregado Jericó en manos del pueblo de Israel, pero no había sucedido todavía. Dice, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Oiga esto, el pueblo de Israel no había tomado la iniciativa todavía, y ya el enemigo estaba temblando. ¿Sabe por qué? Por la presencia de Dios que moraba sobre el pueblo, por la presencia del Señor que venía avanzando delante del pueblo. Porque cuando el Señor está en medio de nosotros, cuando el Señor está en el asunto, hermano, el enemigo tiembla, el enemigo siente temor, el enemigo, hermano, lo único que tiene que hacer es rendirse. Oiga esto, y luego dice el 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo. Oiga, ellos escucharon cuando Moisés sacó el pueblo de Egipto. Oiga, Egipto, que era la potencia en ese momento, ellos están entendidos, si ustedes vencieron a Egipto y pasaron el mar rojo, algo imposible a la mentalidad humana, ¿cuánto más nosotros? Dice, delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Estos eran dos reyes, hermano. Estos eran dos reyes muy poderosos. Eran dos reyes, hermano, que eran una oposición bien grande. Por eso le dije que Josué toma la parte central para iniciar la conquista y toma la ciudad más poderosa, la ciudad más grande, y entra Josué, porque ese es un principio en guerra espiritual, hermano. Ese es un principio en nuestra vida como creyentes. Tenemos siempre que atacar la parte más gruesa para que luego las demás partes, hermano, sean debilitadas. Imagínese usted qué sucede luego cuando las demás ciudades que Josué va a conquistar escuchan que Jericó cayó. Y dice a los amorreos, usted va a escuchar mucho sobre este pueblo, sobre esta nación, los amorreos. Los amorreos eran gente que vivían, hermano, a la orilla del mar. Eran gente que vivían de la pesca, eran gente que vivían del comercio, eran gente que vivían como dicen por ahí, del traque, de hacer negociaciones comerciales. Ellos vivían en la área costera, venía siendo como un tipo de aduana. Y los amorreos tienen un significado, hermano. Los amorreos significan, hermano, aquellos que ambicionan lo material, aquellos que ambicionan lo material, y ellos tenían que conquistar esta ciudad y quitarla del medio. Si usted lo lleva al plano espiritual o a nuestra vida como creyentes, a veces nosotros nos afanamos más, hermano, por las cosas materiales, a veces nos desenfocamos, hermano, y ese amorreo en nosotros tiene que morir para que podamos, hermano, seguir avanzando en los caminos del Señor. Y luego dice el 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Oiga la expresión de una persona, hermana, pagana, que en ese momento yo entiendo que está trabajando algo del Señor en la vida de Rahab. Yo creo que de ahí en adelante Rahab se convirtió, hermano, por las expresiones de ella. Ella reconoció
Y la Biblia dice claramente que tenemos que reconocer que Jesús es el Señor, hermano. Y Rahab reconoció que Dios era Dios sobre todos los dioses que adoraban los amorreos, que adoraban los fereceos, que adoraban los seteos, que adoraban todo lo que tiene que ver con ellos, y que adoraba a Jericó. Y entendió que Jehová estaba por encima de ellos. Esa es una parte. Escuchen la otra parte. O sea, ¿qué es lo que quiero que entendamos? Que la noticia, para que luego lleguemos al capítulo que vamos a tratar, la noticia estaba corriendo, las voces se estaban escuchando, la fama del Señor estaba abundando por todo Canaán. Dice luego el 3 dice, el paso del Jordán. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Eso es el 3:7 de Josué. Vamos a hacer un par aquí. Ese es otro punto. O sea, el Señor viene aumentando su fama, pero también el hombre de Dios, el que Dios está usando, también viene siendo reconocido en toda el área. ¿Entiendes? Y el enemigo escucha de esto. Y tenemos que entender algo aquí. Cuando Satanás escucha que Dios está llevando a cabo su propósito en tu vida, él no se quedará tranquilo. Él se va a levantar, se va a oponer. Cuando Satanás escucha que Dios viene dándote fama, que Dios viene exhibiendo a alguien, que Dios viene exhibiendo un ministerio, que Dios viene engrandeciendo, ensanchando el territorio de una iglesia, oye, Javín se va a levantar, Javín se va a oponer, Javín se va a confabular, Javín va a crear un ejército en contra de dicho ministerio, de dicha persona o de dicha iglesia. Así que, hermano, tenemos que entender esta parte. El Señor venía engrandeciendo a Josué y la voz iban corriendo y el enemigo no se iba a quedar tranquilo. En el 10, vamos al 10. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. O sea, Josué declara esta palabra. José establece ya lo que Dios estableció. Ahora Josué, como hombre de Dios, como el instrumento de Dios, él establece en el pueblo esta palabra. Pero no tan solo la escuchó el pueblo ni el conglomerado de personas que estaba allí. En el mundo espiritual esta palabra retumbó, esta palabra creó, esta palabra ocasionó una movilización en las tinieblas para oponerse en contra de esa palabra. Porque Satanás, hermano, se va a oponer en contra de toda palabra que el Señor establezca en la vida de una persona, en la vida de algún lugar, en la vida de alguna iglesia, en la vida de algún ministerio. Oiga esto, no fue tan solo el conglomerado de personas que estaba allí que escuchó lo que Josué estableció, sino que en el mundo de las tinieblas algo se activó, algo se afectó y el enemigo se levantó. Eso es otra cosa de la que Javín escuchó. Aleluya. Porque no tan solo el conglomerado lo escuchó, sino que Javín lo escuchó. Dice. Ahora vamos a la circuncisión de Gilgal. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, oiga esto, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oiga lo que le expliqué ahorita, eran personas, era una tribu, eran gente que vivían a la orilla del mar, hermano. Oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán de delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos de delante de los hijos de Israel. Oiga esto, lo que yo le acabo de explicar, que no fue el conglomerado solamente que escuchó esto. Esta palabra creó algo en el mundo espiritual. Dice claramente que cuando todas estas tribus, todas estas naciones, escucharon lo que Dios venía haciendo con el pueblo de Israel y con este hombre, ellos se alarmaron, ellos se escandalizaron, ellos empezaron una movilización y empezaron los mensajes, empezaron a confabularse, empezaron a hacer alianza. Quizás estas tribus estaban en guerra, estaban en problemas, estaban divididas, pero ahora, como es el mundo de las tinieblas, hermano, porque el mundo de las tinieblas, los demonios actúan así. Los demonios se pelean entre sí, pero a la hora de oponerse a un propósito de Dios, se unen. Y eso es una enseñanza que tenemos que tomar nosotros como iglesia, hermano. No importa la dificultad, la diferencia que tengamos,
por la causa del Señor tenemos que unirnos, tenemos que echar a un lado las diferencias, hermano. Y esto pudo haber ocurrido. Recuérdense en el suceso de Jesús. Pilato y Herodes estaban enemistados, pero aún para esta situación el sacrificio de Cristo valió algo, hermano, y luego ellos volvieron a unirse dentro del juicio de Jesús. Recuerden esto, hermano. Y dice claramente que todas esas naciones, hermano, desfalleció en su corazón, o sea, habían decaído en su ánimo, hermano. Pero esta fue parte de lo que eso para que usted entienda a dónde queremos llegar. Cuando yo Javín, hermano. Vamos a entrar ahora al capítulo, hermano. Vamos a entrar al tema en sí. Hermano, desde el capítulo 10 sucede algo. Entran, se abre el Jordán, entran a Jericó, conquistan a Jericó, derriban a Jericó la grande, derriban esa potencia que era Jericó. Luego ellos entran, hermano, y excursionan hacia Jai. Y aquí sucedió algo en Jai. Jai no era amenaza, pero había que, hermano, conquistar la tierra tal y como el Señor lo planteó. Pero entienda algo, hermano, que en tiempo de guerra tenemos que tener mucho cuidado. Las cosas que implementamos, las cosas que hacemos, porque pueden afectar los propósitos de Dios, pueden afectar el pueblo, hermano, pueden afectar todo nuestro alrededor y se pueden causar muchas bajas por nuestras acciones. Oiga esto, Jai no era potencia, Jai no era amenaza en sí, pero Israel cayó delante de un pueblo inferior porque había un pecado escondido. Acán había escondido el anatema. Porque para entrar en guerra, hermano, tenemos primero que purificarlo. Tenemos que limpiarlo. Recuerden que Dios luego agarra a Josué, y Josué agarra y le mocha el prepucio y vuelve e implementa y establece nuevamente la circuncisión, que era algo, un coso ritual de purificación. Porque inmundo, hermano, no podemos entrar en guerra, no podemos permanecer firmes delante de nuestros enemigos. ¿Entiendes? Sucedió también, luego va a suceder que ellos salen huyendo de Jai. Pero luego que Josué empieza a reclamarle a Dios, porque Josué fue un hombre poderoso en la mano de Dios, fue un líder, hermano, poderoso. Pero Josué como que a veces desfallecía, hermano, en su entendimiento y en el discernimiento. Aquí Josué empieza a reclamarle a Dios y Dios le dice, mira, ¿por qué me reclamas? Párate de ahí, el pueblo ha pecado, hay anatema dentro del pueblo. Luego vemos que ellos vuelven y enfrentan a Jai, dirigidos por el Señor, y conquistan a Jai fácilmente. Luego viene, hermano, que ellos entrando a Gabaón, ellos hacen una alianza indebida, que eso hasta el día de hoy ha causado problemas dentro del pueblo del Señor, porque hay pacto, hermano, hay alianza que hacemos por falta de entendimiento, por falta de discernimiento. Hay acciones que tomamos, decisiones que tomamos, hermano, sin consultar a Dios. Una de las cosas que me encantaba a mí del rey David era que el rey David constantemente para cualquier cosa consultaba a Jehová primero. Y esa es la actitud que tenemos que tener como creyentes. Nosotros todo lo que vamos a hacer, las decisiones que vamos a tomar, tenemos que consultarla a Dios. Y Josué perdió el discernimiento por un momento. Vemos la alianza que hace con los gabaonitas, una alianza con personas incircuncisas, hermano. Es engañado Josué, hermano, y de las naciones que estaban en la lista de destrucción ya no la puede destruir porque él hizo un pacto en el nombre del Señor y Jehová no iba a tirar por el suelo sus testimonios. El Señor le iba a tirar por el suelo sus testimonios, iba a cumplir el pacto. Esa es otra de las faltas. Luego ellos después que vienen por el centro, doblan hacia el sur y se topan con el suceso de Gabaón. Y ustedes vieron lo que sucedió. Luego, ellos se enfrentan a Adonisedec.
Adonisedec era el rey de Jerusalén. Adonisedec también escuchó y oyó que Josué había tomado a Jai y que había asolado como había hecho a Jericó y a su rey. Así hizo a Jai y a su rey, que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. ¿Por qué? Porque él escuchó que los gabaonitas habían hecho alianza con ellos. Gabaón era una ciudad grande, era una ciudad muy importante en ese entonces, hermano. Y esto fortalecía la fila del pueblo de Israel, aunque el pueblo de Israel no contaba con recursos físicos humanos. Era Dios que venía dándole la victoria. Entonces Adonisedec se levanta, reúne unas cuantas naciones para enfrentar a Israel, y ya usted sabe el asunto. Gabaón va y le exige a Josué que los defienda, porque ellos habían hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Ellos fueron y le exigieron: Josué tiene que cumplir el pacto, Josué ahora tiene que defenderlo a ellos. Y vemos un sinnúmero de ciudades que Josué luego conquista por el sur, hasta llegar, hermano, a enfrentarse a Hazor, que era otra ciudad, hermano, que era cabeza de un sinnúmero de reinos de ese lugar. Y Josué conquista Libna, conquista Geser, Lasky, Eglón y Devi. Conquistó Josué. Entonces en el 42 del capítulo 10 hay algo. Dice: todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué con todo Israel, con él al campamento en Gilgal. Josué conquistó toda esta ciudad del lado del sur. Él la conquistó. Y dice claramente el 42 cuál era la razón de la victoria, del éxito que estaba teniendo Josué. Porque, hermano, usted quiere tener éxito en todo lo que emprenda, hermano, que el Señor sea su guía. Déjese dirigir por el Señor. Déjese dirigir por el Señor, hermano. Haga lo que el Señor le diga que haga, hermano. Y lamentable sea el caso. Hoy en día tenemos mucho fracaso, y es porque no nos dejamos dirigir por el Señor. Y cuando nos toca, hermano, obedecer a Dios, no importa a quién ofendamos, no importa a quién molestemos, obedezca a Dios, hermano, por sobre todas las cosas. Y esto Josué lo entendió. Y la victoria del pueblo de Israel no había sido por espada ni por ejército, sino por el Santo Espíritu de Dios. Bueno, ahora entramos, hermano. Javín, al escuchar todo esto, al escuchar todas estas cosas que venía haciendo el pueblo de Israel, Javín se levanta. Y el Javín es aquel que, hermano, que se levanta en contra de los propósitos de Dios. Javín es aquel, hermano, que se opone al establecimiento de Dios. Javín es aquel, el opositor, hermano. Y dice claramente, hermano, que Javín, cuando oyó esto Javín, rey de Hazor. Hazor, como ya le dije, hermano, era una ciudad muy, muy importante. Pero vamos a entrar en ese tema ahora, hermano, en unos momentos. Entonces, claramente, hermano, vemos que Javín, rey de Hazor, envía mensaje a Joabá, rey de Madón. Rey de Madón, Joabá. Dice luego al rey de Sirón, al rey de Azab, y a los reyes que estaban en las regiones del norte, en la montaña, y el Arabat al sur, de Cineret en el llano, y la región de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente, y al occidente al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie de Hermón, tierra de Mizpa. Escuche esto, hermano. Oiga, el conglomerado de reyes que se confabula, comandado por Javín. Y cuando leemos la escritura rápidamente, y esas son cosas que son escasas de escuchar,
Usted simple y llanamente está viendo que son reinos y son reyes que se levantan en oposición del pueblo de Dios, del hombre de Dios, del ministerio de Dios, de la iglesia de Dios, de la iglesia del Señor. Y usted entiende esas cosas rápidamente. Pero por las escrituras entendemos que cada uno de estos reyes representa una oficina, una plataforma satánica, hermano. Representa, hermano, una potestad satánica que se levanta en contra del pueblo de Dios y de los propósitos de Dios. Porque Javín es aquel que se levanta en contra de los propósitos de Dios. Y cuando usted va a Daniel, para que confirmemos por la Biblia lo que le estoy diciendo, Daniel capítulo 10. Capítulo 10, 12 al 13 dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, escuche esto, lo que le está diciendo Gabriel, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Oiga, esto es un ángel que le está diciendo a Daniel, un ángel le está diciendo a Daniel que el príncipe del reino de Persia, él no se está refiriendo al príncipe que estaba sentado en el trono terrenalmente, sino a la potestad que operaba en aquel lugar. Por eso le digo a usted que usted lee esto rápidamente y usted entiende que simplemente son reyes de carne y hueso. No, hermano, son potestades que gobiernan a cada uno de estos reyes. Cada uno de estos reyes son gobernados, y cada una de estas naciones, estas ciudades, son gobernados por una potestad. Y dice claramente que se levantó en oposición al avance de Josué y el pueblo de Israel. Y esta posición, estos reinos, son lugares, hermano, donde operan potestades que simbolizan rangos y de jerarquía en el reino satánico. Estos reyes simbolizan estas cosas, potestades, hermano, potestades jerárquicas, hermano, del reino de las tinieblas, que operan en cada una de estas ciudades, hermano, y gobiernan. Para explicárselo más claro, el principado que opera aquí en Simón Bolívar no es el principado que opera en Capotillo, no es el principado que opera en La Cañita, no es el principado que opera en Gualey. El gobernador que opera en esta ciudad no es el mismo gobernador que opera en otra ciudad. La potestad que opera en este país no es el mismo que opera en otros países. Y así sucesivamente. El mundo de la tiniebla, el reino de la tiniebla, es bien ordenado, hermano, y es por jerarquía. Otra cosa, hermano, el reino de la tiniebla, los demonios son bien organizados, son territoriales, hermano, y son bien unidos a la hora de oponerse al propósito de Dios. Y eso lo vemos desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Usted lo puede notar. Por ejemplo, Javín era la cabeza principal de todos estos reinos. Javín era la cabeza principal, como ya el Hazor, la ciudad de Hazor, era el centro de mando, el centro de operaciones donde operaba este principado, Javín, o este rey gobernado por el principado, que era Javín. Y si usted nota, Satanás tiene ciertos puntos, ciertos lugares de donde él opera, hermano. Y vemos, por ejemplo, aquí, vemos que según las posiciones geográficas y estratégicas, los 4 puntos cardinales estaban tomados en oposición al pueblo de Israel. Si usted lo nota, usted se da cuenta. Los 4 puntos cardinales. ¿Por qué? Josué se desvía al sur. Entonces Javín ve la oportunidad. Josué se devuelve a Gilgal. Quizá él pensó que Josué no seguiría avanzando o a posicionándose, hermano. Y él empezó a formar ese ataque
quizá para sorprender a Josué y para rodearlo. Oiga la táctica, hermano. Oiga la táctica que tiene este rey. Él toma los 4 puntos cardinales para encerrar al pueblo de Israel, pero cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios, o cuando un ministerio o una iglesia está siendo dirigido por el Señor le revela, hermano. El Señor le advierte. El Señor le advierte. Y vamos claramente que Satanás reúne este ejército. Javín reúne este ejército para oponerse en contra de este propósito que estaba en este pueblo y en este hombre de Dios. Así Satanás lo hace hoy en día, hermano. Satanás se levanta, hermano, contra muchas congregaciones, tratando de destruirlas. Pero si Jehová Dios de los ejércitos es quien vela en la casa, hermano, yo le aseguro a usted que se mantendrá de pie. Se mantendrá de pie. Luego dice, hermano, que el versículo te dice, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, en las montañas, y al jebeo, al pie del Hermón, en la tierra de Mizpa. O sea, Satanás se ubica en posiciones, hermano, estratégicas. Satanás se ubica. Y esto usted está viendo de manera geográfica, pero cuando usted lo lleva a nuestras vidas y a las vidas de personas, Satanás se ubica, hermano, en diferentes posiciones, en diferentes áreas, desde las cuales él opera para autodestruir y para destruir la vida de esa persona y el entorno de esa persona, y para traer caos, traer dificultades y problemas. Porque Satanás es experto, hermano. Satanás sabe cuáles son los puntos estratégicos para él poder llevar a cabo, hermano, su trabajo, sus planes. Número 2, él planifica y estudia las áreas en las que somos más vulnerables. Oiga esto. Satanás es un estratega, hermano. Satanás es estratega, hermano. Él estudia las áreas donde estamos más vulnerables para luego atacar. Él aprovecha los momentos, las oportunidades de descuido para él poder llevar a cabo su obra, hermano. Y eso lo vemos aquí. Eso lo vemos aquí. Como ya le expliqué, quizás Javín pensó que Josué estaba desprevenido. Pero el hombre de Dios, hermano, que ora, que ayuna, nunca va a estar desprevenido, hermano, porque tendrá el cuidado del Señor. Y los ángeles del Señor pelean por el pueblo de Dios, están al servicio de nosotros, hermano. Número 3, y él ataca para penetrar y desde allí debilitar y derribar los muros de defensas, hermano. Porque ese es el objetivo de Satanás. Satanás toma diferentes áreas, dependiendo del individuo. Satanás toma diferentes áreas donde él toma control de toda la actitud, las emociones, los pensamientos de esa persona, para él poder desde allí dirigirla y manipularla. Así, por eso le empecé diciendo, hermano, que la tierra prometida que tenemos que conquistar, hermano, es nuestra propia vida. Es la tierra prometida que tenemos que conquistar, hermano, para poder pasar, hermano, y entrar a Canaán, para poder entrar a Canaán y desde allí disfrutar de las bendiciones del Señor, hermano. Pero una cosa tengo que decirte, que no importa cuál área de tu vida, cuál territorio, desde qué punto Satanás está autoatacándote o está causando dificultades en tu vida, si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Josué lo entendió, hermano. No importaba desde qué punto atacara a Javín, no importara cuánto se levantara Javín, él tenía una palabra por la cual estaba moviéndose y tenía la esperanza y tenía la fidelidad del Señor, hermano. Porque Jehová guarda la vida de su siervo, hermano. Guarda la vida de su siervo. Vamos a ir al mismo libro de Jueces. Jueces 16. Aleluya. Le damos gracias al Señor, hermano, por esta oportunidad tan preciosa de poder hablar de la palabra del Señor. Jueces 16.
Aleluya, poderoso es el Señor. ¿Qué dice? Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, hermano. Porque si Jehová está en nuestras vidas, si Jehová está a nuestro favor, si Jehová está en la obra que estamos llevando a cabo, si Jehová está en dicho ministerio, si Jehová está en dicha iglesia, hermano, no importa por dónde ataque el enemigo, no importa, no podrá prevalecer en contra de la iglesia. Y en este verso que leímos de Jueces, el suceso de Sansón, Sansón jugó con la misericordia de Dios. Sansón cayó en manos de sus enemigos, de sus archienemigos, porque él ni se había dado cuenta que Jehová se había apartado de él. Y sus enemigos, hermano, lo apresaron y pusieron cadenas sobre Sansón. Así que te decimos hoy, cuando Javín escuche lo que Dios viene haciendo contigo, prepárate, porque vendrán los levantamientos, vendrá la oposición. Y no vendrá Javín solo, porque Javín no ataca solo. Javín siempre buscará secuaces, Javín siempre buscará compañeros. Satanás siempre buscará de sus tropas para oponerse en contra de tu vida. Aleluya, poderoso es el Señor. Cuando yo, Javín, en las montañas, es otro punto que no quiero que se me vaya a pasar. En la montaña. ¿Por qué en la montaña? En el verso 3. Porque la montaña, hermano, la montaña, aunque representan presencia de Dios, aunque representan encuentro con Dios, aunque representan revelación de Dios, buscar revelación en la montaña, también, hermano, representan, hermano, posiciones o lugares jerárquicos o de rango, donde muchas veces se asientan potestades, que se mantienen operando en las alturas. Las montañas representan altura y las potestades operan en las alturas. Eso lo vemos por lo que el Espíritu le reveló a Pablo en Efesios 6:11. Las montañas representan altura, hermano, y en las alturas es donde operan las potestades. Las mayores guerras están en las alturas, que muchas veces nosotros ni cuenta nos damos. Pero el hombre de ayuno y de oración y de búsqueda con Dios sabe de los conflictos que se arman en el mundo espiritual. Amén. En el 11 dice, vestidos de todas las armaduras de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Desde allí, hermano, donde operan las potestades. Pablo en Efesios nos muestra el orden jerárquico que operan desde las regiones o dimensiones muy altas a los que el Señor no le permite descender. Eso es una cosa. Hay potestades, demonios de rango, que el Señor no le permite descender a la tierra, porque causaría mucho caos. Hay muchos que están hasta en bóvedas, encerrados, en prisiones, encerradas, hermano, porque son de alto rango, de alto calibre. Pero sabemos que todas las cosas están en control, en la mano de Dios, y son demonios que luego el Señor le permitirá cierta libertad para llevar a cabo los propósitos de Dios. Y luego serán nuevamente atados, hermano. Nuevamente atados. Según Efesios 6, Pablo, a través de la revelación del Espíritu, nos da el orden jerárquico en el mundo de las tinieblas. Cuando vamos al versículo